saludos para todos, espero que se encuentren súper bien. Entramos en nuestro tramo final. Vamos a ver la última porción haciendo como una especie de énfasis en tres novelas representativas de todo este maravilloso recorrido que hemos hecho con respecto a las distopías. Recuerden que hicimos un abreboca para hablar de lo que sería la utopía y el pensamiento utópico, que es la primera cara de esta moneda, para luego sumergirnos en lo que podría ser la distopía, esa visión pesimista, que además de eso habla de un espacio desde dentro para cuestionarlo. Y en realidad también proyecta muchos sistemas de gobierno que tienen que ver con el contexto de la época, porque como ya pudimos ver, hasta mitad del siglo XX hubo realmente eventos catastróficos de valor universal que hicieron repensar muchísimo acerca de lo que podría ser el futuro de la humanidad. Recordemos también que las distopías tienen como un poco ese valor, algo así como si fuesen lo que se llama cautionary tales o cuentos de advertencia y que tratan de perfilar lo que podría ser el futuro de la humanidad si seguimos por unas tendencias. Solo que estas distopías que vamos a ver son distopías que se colocaron en un tiempo en el que ya nosotros hemos visto el agua correr y que en realidad no ha llegado al extremo, o sí, porque también ese sería el análisis que cada uno de nosotros vamos a hacer con respecto a si realmente estas distopías lograron proyectar esos mundos con cierta veracidad, porque bueno, yo creo que la literatura también es un espacio ideal para proyectar, para predecir y también pues es una forma de soñar acerca del futuro de la humanidad y soñar puede ser o tener un sueño muy bonito o tener pesadillas, pero es proyectar ese futuro de la humanidad. La primera distopía de la que vamos a hablar, todas estas son primeras ediciones de los libros Brave New World de Aldous Huxley. Aldous Huxley es un filósofo y también es un, vamos a decir, escritor inglés que tenía un sueño más de ser médico, pero tenía fuertes problemas visuales. Tuvo un problema en la retina que lo dejó ciego incluso por un tiempo y poco a poco fue recuperando la vista. Es de una familia de intelectuales, incluso uno de sus hermanastros en el segundo matrimonio de su padre tuvo un premio Nobel. Incluso su familia es más del lado de científicos que de personas vinculadas con la literatura. Bueno, pero también dentro de todo esto le permitió a él tener cierta anchura y visión de mundo porque no solamente utilizó quizás sus experiencias, utilizó su experiencia de vida como una forma de cuestionar la sociedad y de pensar acerca de la sociedad, sino que también se sumergió en ideas, algunas científicas, otras no tan científicas. eh, Era admirador de la parapsicología. En algún momento se fue para Estados Unidos y conoció un poco ciertos elementos porque se trasladó para allá al desierto especialmente, específicamente, y allí conoció ciertos aspectos vinculados con el chamanismo, el misticismo. De hecho, practica parte de cierta, vamos a decir, experimentación con él mismo, utilizando la mexcalina, que era una droga natural, y también otras drogas como el LSD. Y registra en diarios cuál es el efecto, porque él tenía más una intención de ver ese canal de percepción que se abría. Por tanto, quizás desde ese punto de vista es un autor particular por su pretensión de experimentar el mundo y verlo. En su novela, él, bueno, creo que aquí voy a hacer énfasis en cada novela en dos puntos. Uno que está en grande, como lo ven escrito allí, alienación, y otro que está más en pequeño, que sería la estratificación social. Pero creo que todo esto ocurre en toda la narrativa de distopía. Y cuando yo hablo de alienación, todavía no sabía si poner alienación o adicción
o qué término mejor pudiera acomodarse a un tópico central de la obra que es la drogadicción o el consumo de una sustancia por parte de las personas que viven en este mundo feliz para que siempre permanezcan felices. Es decir, él habla acerca de esta dosis de soma, que así se llama la droga, para mantenerte feliz, olvidarte de los problemas del mundo, pero también para no pensar. Es una forma de alienarte, es decir, que vivas sumido en el poder y la ideología del Estado. En realidad, aquí hay cosas muy interesantes porque él habla, por ejemplo, de la hipnopedia como una técnica, incluso se adelanta a la técnica del aprendizaje por hipnosis o esta repetición que por parlantes permanentemente le va dando a esos fetos que están en un proceso de producción en serie, le va dando información acerca de lo que deben querer, odiar para ser ciudadanos que pertenecen a esa clase social. La sociedad está dividida en distintas clases. Existen los alfa, los beta, los gamma y, perdón que esto no lo había mencionado, la obra toma su título de este pasaje de La Tempestad de William Shakespeare, que también es un autor que en la obra va a ser una referencia metaficcional porque en algún momento uno de los protagonistas, el salvaje, que aparece como en la segunda parte de la obra, se aficiona por las obras de Shakespeare en un mundo donde la literatura y el libre pensamiento no era válido. Entonces, esta es, vamos a decir, el fragmento donde toma la frase y el fragmento es, oh maravilla, cuántas buenas criaturas hay aquí. Qué hermosa es la humanidad, oh mundo feliz que tiene gente así en él. Y bueno, es una ironía porque en realidad lo que quiere dibujar es un mundo feliz, irónicamente, un mundo que es feliz por el uso de un estupefaciente y porque se pretende que allí esa sociedad sea una sociedad boba que acepte todo lo que son las premisas de su casta social y que no tenga libre albedrío, que eso es uno de los grandes cuestionamientos de la novela, que no tenga la capacidad para manifestar las emociones y que además de eso no pueda labrar su propio destino porque ya todo está predeterminado. En ese sentido, vamos a ver algunas coordenadas de la obra Un Mundo Feliz. Esta es la foto de Aldous Huxley, como le digo, tenía problemas graves de vista y esa es la droga que se llama Soma. Y la soma es una droga que también tiene que ver con somatizar, tiene también con una unidad genética, porque la obra tiene muchísimo, como van a ver los que ya la leyeron, seguramente ya saben de este tema, el control de los nacimientos, porque en realidad no existe la maternidad ni la paternidad, sino que los bebés todos son producidos en serie, un poco una crítica a la sociedad capitalista. De hecho, el mundo no se mide en eras cristianas, sino la etapa fordianas, y estas etapas fordianas aluden a Ford, que es el gran quizás capitalista, de productor en series con los modelos Ford de vehículos, que logra cambiar esa forma de producir de manera artesanal para empezar a producir cientos y cientos y cientos y cientos de carros todos iguales. Entonces, claro, es un espanto a la sociedad de consumo, es una crítica al capitalismo que hace esta obra, pero a la sociedad de consumo, porque de hecho, bueno, estos personajes felices viven en un mundo idiota, en un mundo tonto, en un mundo de bueno, de conversaciones banales, de reuniones, toman soma, se visten de manera elegante y sobre todo hay mucha libertad sexual, porque pues de aquí no hay como una obligación para tener una relación de pareja y tanto el hombre como la mujer puede tener relación con quien quiera, puede estar un tiempo con esa persona. Es más, está muy mal visto que tú tengas una pareja por mucho tiempo. Siempre tienes que estar cambiando. Entonces hay un tema de la promiscuidad porque la sexualidad es parte de ese nuevo pensamiento, de esa nueva era, más que tener como una relación de familia. Un contraste que tiene que ver con el mundo del salvaje
que aparece más adelante. Primero se describe esta sociedad, llegan unos alumnos de una universidad a ver cómo están produciéndose en serie todos estos bebés. Algunos son de la casta alfa, otros de la beta, de la gamma, de la epsilon. Y cada casta tiene, vamos a decir, su función en la vida. No sé si recuerdan ya lo que les había dicho de Platón, que cada quien tiene lo que tenga que hacer. Un poco retomando eso, que tú tienes tu función en la sociedad, me imagino un poco pensando así en otras sociedades de seres vivos, como las sociedades de insectos o de hormigas, en este caso específico, que las obreras se dedican a algo, los peones a una cosa, las reinas a otra. Bueno, un poco eso es lo que sucede en esta sociedad. Hay unos que están, vamos a decir, destinados al trabajo duro, al trabajo del campo, otros al trabajo de servidumbre, otros al dolce farniente, es decir, que cada uno nace ya con unas condiciones y esas condiciones son estímulos externos que se te van dando en esa cadena de producción. Puede ser la iluminación, puede ser ese, vamos a decir, micrófono que está todo el tiempo repitiéndote frases, 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 para que tú te grabes. Es un poco como la programación neurolingüística o la hipnopedia de la cual acabo de hacer referencia, para que tú te grabes cuál es tu función. Tú odias, por ejemplo, la naturaleza, el campo te huele mal porque tú realmente no te vas a dedicar nunca a las labores agrícolas. Entonces, por eso tienen que estimularte, ya sea con estímulos positivos hacia tu función o estímulos negativos hacia lo que no deberías hacer. De alguna manera, esto tiene que ver mucho con el control del pensamiento y es una forma de hacer también un cuestionamiento a esos totalitarismos que ya están surgiendo. Bueno, creo que es bastante claro que este autor tiene también referencias a los, digamos, al sistema totalitario que está creciendo. Hay tres personajes principales. Primero está Lenina Kraude. Luego está Bernard Marx. Entonces, Lenina hace alusión a Lenin y Bernard Marx alusión a Marx. Entonces, ahí hay un cuestionamiento también de estos líderes y pensamientos políticos del momento. Más adelante aparece John el Salvaje, pero por lo pronto estos personajes también son alegóricos de esos otros personajes históricos y de la ideología que está en el momento creciendo. Estamos hablando de 1932. Es una obra que también está proyectando muchas cosas que posiblemente estén por pasar y que también son cuestionamientos a la sociedad del momento. Y bueno, en todo caso, pues esto de la libre sexualidad es bastante particular y creo que, bueno, los eventos catastróficos de esa época permiten pensar en que hay que tener como soluciones al horror de lo que ha venido pasando. Aquí dice pues que no se conocen las artes ni hay libre pensamiento porque en realidad pues las personas no practican un deporte, no hacen, no escriben. Siempre hay como esos lord fordianos que son su fordianidad, es decir, su majestad, las personas que tienen el poder y que, bueno, quieren mantener el status quo como está planteado. Bueno, resulta que en unas vacaciones, este Bernard Marx, que es acomplejado porque es un ser más simiesco, aunque pertenece a a la casta alfa y se critica pues entre las personas que probablemente hubo un error a la hora de confeccionarlo y por eso es un personaje más bajo, más repudiable, un poco homínido y que no cae o no gusta tanto a las mujeres. Él emprende un viaje con Lenina y van al territorio de una reserva salvaje y allí, bueno, encuentran a un salvaje que es hijo, paradójicamente, del jefe de Bernard Marx, que muchos años atrás había ido en una expedición y con una pareja que era también de esa sociedad feliz, pero se regresó y la dejó abandonada allí por un tema de un accidente y tuvo que regresarse y nunca más se supo de esa mujer.
Entonces, poco a poco, en ese otro mundo, ese mundo salvaje, hay prácticas un poco más primitivas, rituales de adoración, rituales de competencia muy básico, de caza, viven una vida muy rústica. Entonces, en el fondo, en la novela, se trata de traer a este salvaje para adaptarlo a la vida del mundo feliz. Y es un salvaje que funciona como contraste porque a pesar de ser una persona incivilizada, tiene elementos que recuerdan a la otra sociedad que no existe la capacidad para tener tu propia libertad, es decir, no hay libre albedrío, no tienes capacidad para establecer una relación con alguien que pueda llamarse mamá o papá y que además de eso no puedes expresar tus sentimientos. El salvaje comienza a no adaptarse hasta que es expulsado un poco de esta sociedad. Él mismo se autoaísla y ya casi al final de la novela hay escenas muy interesantes porque como que los jóvenes lo comienzan a seguir como un líder porque televisan al salvaje que está solo y que se flagela y que hace cosas como estos ritos un poco de mortificación propio de los pueblos mesoamericanos y terminan como fascinados por la sangre, por la flagelación. Entonces, hasta cierto punto, tiene algo hipnótico, porque al final, como que a pesar de que tú puedas ser completamente deshumanizado como ser humano, te atrae eso que es quizás lo más salvaje de la humanidad, la sangre, la mortificación, la locura, la expresión irracional de sentimientos. Es una novela interesante por esa complejidad y contraste de dos mundos y que, bueno, plantea todos estos elementos que estamos hablando, de los bebés probetas, que ya eso lo hemos vivido, plantea también esos estados de bienestar inducidos y artificiales, habla de la hipnopedia o quizás la capacidad para bombardearte, en este caso, de tanta información que, bueno, como dice el proverbio, una verdad contada muchas veces, una mentira contada muchas veces puede convertirse en una verdad. Esta imagen habla acerca del crecimiento fetal y sobre todo porque habla de un mundo que aparentemente al principio es perfecto porque incluso no hay muerte y no hay envejecimiento y al final termina siendo un mundo imperfecto. Ahora vamos a pasar, porque quisiera dejar espacio también para que ustedes puedan intervenir, para hablar acerca de dos elementos fundamentales en una obra importante que es 1984 de George Orwell, el de la propaganda y la neolengua, que tiene mucho que ver, a veces nosotros decimos, es que estas personas proyectaron mundos imaginarios o mundos posibles muy desasidos de la realidad. Efectivamente, para este momento, la revolución bolchevique y todo lo que podría ser la implantación del nuevo régimen, habló muchísimo de la capacidad que podía tener el Estado para meterse en tu cabeza, incluso esa persecución, esa vigilancia del Estado. Los sistemas de vigilancia que se utilizan en otros gobiernos totalitarios, que el vecino espía al vecino, el que vive en una calle espía a los que viven en esa calle, pero a su vez también a ti te espían. Y claro, en este caso estamos hablando de una novela que tiene elementos también tecnológicos involucrados, como esas pantallas que están en todas partes y que están como vigilándote todo lo que hagas. Hay pocos resquicios donde tú te puedes esconder para no ser vigilado por esa presencia, bueno, universal, por esa figura omnipresente que es el gran hermano. Yo creo que esto es uno de los grandes méritos que se le reconoce a esta novela y es haber creado esta figura del gran hermano. Y bueno, George Orwell no se llama así, ese es un seudónimo. Él se llama Eric Arthur Blair. Y en este caso es una persona comprometida o hasta cierto punto involucrada con la Guerra Civil Española, con la Segunda Guerra Mundial,
porque también participa activamente. Entonces, él, desde ese punto de vista, también siente que su novela, a pesar de marcar un futuro irónicamente, digo irónicamente porque en 1948 que sale publicada, la novela se llama 1984. Entonces estamos hablando de años adelante, con un juego numérico allí, pero que trata de plantear también lo que está sucediendo en el momento en el que él está viviendo. Entonces, lo primero es que critica a todos los totalitarismos, cualquiera que sea. Son sociedades que viven en eterna guerra. Hay una guerra permanente entre tres grandes potencias: Eurasia, Estasia y el donde él vive, que es Caucasia, perdón, Oceanía. Están Oceanía, Eurasia y Asia, que son tres grandes potencias, refiriéndose también a todo el tema de esta conformación de grandes potencias post Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, que están grandes grupos, grandes bloques peleándose unos con otros eternamente. Este es el escenario, con la tecnología de las pantallas, también con una tecnología para la distribución de mensajes a través de tubo, también de comunicación, pero todas tendientes a vigilar, a que tú no tengas vida privada. Incluso existe la policía del pensamiento, porque son tan intensos que pueden meterse en tu propio pensamiento y saber lo que tú íntimamente también te estás guardando porque es parte de tu fuero interno. Entonces, permanentemente hay una manipulación de la información, y manipular la información en este caso es crear una nueva historia. Todo lo del pasado que no conviene para este gobierno comienza a borrarse, a tergiversarse, y se crea la nueva historia que creen las personas que viven allí. Entonces hay una gran casta gobernante que son los que manejan los hilos del poder, la abstracción del gran hermano, porque, bueno, es una abstracción, tiene una figura corpórea, pero nadie sabe quién es. Y ese sería como que ese poder alimentado por los que están en la primera fila. Luego vienen otra casta, podríamos decir, que son los que están al servicio de que se mantenga todo ese aparato, los que son oficinistas, las personas que son parte del partido, las personas que también van a la guerra, etcétera. Y luego viene el proletariado, que ellos pareciera que no tienen pensamiento y se les deja como cierta libertad para hacer cosas que sí se le prohíben a los que mantienen todo el aparataje del Estado. Nuevamente volvemos a ver algunas constantes que son, por ejemplo, la división por casta muy férrea, cada una con su rol particular, un poder omnívodo que además a veces es abstracto y omnipresente. También vemos estados totalitarios que también aparecen en el cuento de la criada o que hemos visto en nosotros, esos estados totalitarios que deciden sobre los individuos. O sea, ya no hay individualidad, poco a poco se va minando. En algunos casos hasta no tienes nombre, sino un número, o en algunos casos también tus paredes son transparentes como para que no puedas hacer nada que no sea del dominio de esa gran, bueno, de ese gran ojo que todo lo está viendo. Hay, por supuesto, una gran represión política. Todos los enemigos del Estado son desaparecidos, torturados, asesinados. A su vez, también hay una manipulación permanente de la información. La información cambia todo el tiempo, todos los días. Incluso el protagonista de esta obra es uno de los que se encargan de tergiversar o de falsear o de eliminar la información que no le conviene al Estado. Él se llama Winston Smith. Smith porque hace alusión a un apellido muy común, como decir Pérez, no sé, González, apellidos muy comunes, sí, en inglés, sino y Winston por Winston Churchill. Es decir, siempre hay como esas composiciones que poco a poco van como reflejando personajes del momento y crítica de una sociedad masiva, pero a su vez es una persona que por tener los atributos de Winston puede ser capaz de rebelarse contra este sistema.
Entonces, en algún momento él se enamora de una chica que también, bueno, al principio tienen recelos porque allí todo el mundo tiene recelo de todo el mundo. Se enamora de Julia, una chica más joven, viven un romance y comienzan poco a poco a descuidarse en ese romance que está prohibido porque tú no te puedes tener relación libremente hasta que, bueno, al final, bueno, no al final, casi a los tres cuartos de la novela son descubiertos y luego viene una fase que es terrible, que es la fase de la tortura cómo a este Winston Smith lo van torturando de tal forma que lo logran quebrar, lo tuercen de tal manera que es capaz al final de la novela de llorar al ver una foto del gran hermano, de llorar de emoción, porque eso es justamente lo que quiere el Estado, que tú seas sumiso, dócil, incluso llegues a adorar a ese ser casi que Dios, bueno, que Dios que es el gran hermano. Es decir, tú postrado ante ese estado. Incluso tanto es así que no solo se cambia la historia, sino se cambia el idioma y se comienza a hablar una neolengua. Hay un diccionario de la neolengua que es la nueva forma de hablar y los verbos comienzan a cambiar y tener otro significado. El lenguaje se simplifica de tal manera que ya no hay matices, sino que es una sociedad aséptica, yo diría que sin gracia y donde todo lo que no, bueno, lo que no es permitido está severamente castigado. Hay un elemento en común también, podría decir yo, con Un Mundo Feliz, que es la ginebra barata que ellos toman para ahogarse, olvidarse, un poco, bueno, como que alienarse de ese mundo que están viviendo. Y no es extraño que esa figura del gran hermano que te está viendo, que siempre te está espiando, se repita en sistemas totalitarios contemporáneos. El lema del partido es guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza. Tenemos palabras antitéticas que reflejan un poco eso que la paz tuya es vivir en guerra con los otros. No eres completamente libre porque al ser esclavo de alguna forma estás ganando una libertad porque vives esclavo del partido al cual te mereces, al Estado que te mereces. Entonces, hay como sus contradicciones en este lema y esta es la figura del gran hermano a quienes todos adoran con su bigotico. Bueno, recuerden a Lenin, recuerden a, a Hitler, Stalin, todas estas figuras que tienen un poco un aspecto parecido. Este es una portada, el- una ilustración de una de las ediciones, perdón. Creo que la similitud es clara. Estos ojos que te están observando permanentemente, esta es una figura muy contemporánea. Estos son los llamados ojos de Chávez, que durante el periodo más álgido de, del gobierno de Chávez estaban por todas partes. Los ven en las banderas. Es un comentario que hace una persona que entrevistan en un periódico en este momento. El partido único de gobierno, la hegemonía comunicacional del Estado político, la propaganda de guerra por parte de sectores nacionales y extranjeros opositores, el uso de tecnologías para avanzar en la disociación psicótica de los ciudadanos. Todo esto nos lleva a decir que esta magnífica novela que está enmarcada en la distopía, es decir, la antitopía, nos cae como anillo al dedo. Una persona que hace esta radiografía de lo que está pasando en Venezuela en este momento y dice, mira, nos parecemos exactamente por todas estas coordenadas a esa novela distópica. Sigo mostrando ese gran hermano en todas las calles,
paredes, personas utilizando esos ojos de Chávez que te observan, que todo lo están vigilando, camisas, escaleras, paredes, columnas, edificios. Entonces, todo esto orwelliano justamente se vive hoy en día en un país caribeño, a pesar de las distancias y a pesar de lo un poco extraño que pueda representar este sistema en un contexto tan alejado. Y por último, para también dejar espacio para sus preguntas, comentarios, porque bueno, imagino que ustedes también quieran comentar sobre las novelas o aspectos que quieran resaltar de las obras que hemos leído para este tramo. Quisiera hablar con The Handmaid's Tale, El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Quisiera hablar de la eugenesia, que ya hemos comentado bastante. Más que la eugenesia, yo diría que aquí es el control de la natalidad, porque, bueno, todas las mujeres fértiles de este país que ha surgido después de la guerra y de un grupo, vamos a decir, antiislámico, porque bueno, es una sociedad distópica justamente que se ha formado a partir de esos bloques de pensamiento fracturados. El país se llama Gilead o Gilead, donde una mujer llamada Ofret, Diafret, creo que es en la traducción, llega a esta sociedad de afuera, justamente del mundo exterior, y enseguida es capturada para formar parte del grupo de las mujeres fértiles que funcionan como esclavas de una casta social que tiene el dinero y el poder para alquilar esos vientres, por así decirlo, pero no es que alquilan el vientre, sino que alquilan a la mujer como tal y viven un ritual que se llama la ceremonia. Y durante esa ceremonia, la esposa no fértil de uno de estos grandes líderes de la revolución o del gobierno del momento tiene que sostener en sus manos a la criada para que sea como parte de la proyección de su cuerpo y el marido pueda poseerla incluso de manera violenta, porque es como una violación. Y en esta ceremonia lo que se busca es que esa mujer fértil quede embarazada en un mundo donde no hay casi niños. Entonces, para la pervivencia de la especie, es necesario tener mujeres fértiles que puedan procrear nuevos niños que van a ser distribuidos entre esta clase de gente privilegiada. Bueno, un poco lo que pasó en Argentina con los desaparecidos, un poco lo que con los hijos de los desaparecidos, perdón, lo que pasó en Chile, lo que ha pasado en la Alemania nazi, los hijos de las personas, vamos a decir, más débiles de la cadena se les da a otras personas o familias que no pueden tener hijos. Bueno, en realidad, además de este tema, las mujeres es una distopía, yo diría que tiene su buen corte feminista, porque aquí la figura de la mujer es muy importante, es un capital, porque aunque no es un matriarcado y no es una sociedad exclusivamente de mujeres, ellas son las que muestran la visión para el lector. Es muy interesante porque la historia está contada en términos narrativos, alternando el pasado de la protagonista Offred con su presente y como ella poco a poco deja de ser una criada común y corriente y va entrando en territorios muy peligrosos porque ella se hace amante de este Fred, que es como la persona a la que ella está destinada bueno, sí, mm, como criada y con el chofer de la casa. Entonces está entre los dos amores, uno que es un amor que la apasiona y el otro que es como un amor conveniente y comienza poco a poco a transgredir un poco más este sistema tan rígido y la transgresión costaba la muerte pública, el ahorcamiento público o si no,
la muerte violenta por golpe furioso de una multitud. Está luego las esposas de todos estos líderes que son las que mantienen esa figura tradicional en el hogar. Muchas de ellas no pueden procrear y por eso es que existen las criadas. Están las tías, que son quizás las más siniestras de todo este panorama, que se encargan de ideologizar a las criadas y de mantener en orden ese sistema tan extraño de una nueva religión, porque también está basado en el Antiguo Testamento, pero las frases de saludo, los rituales que se hacen tienen que ver con un sentido religioso. Por tanto, podemos hablar que es un gobierno más teocrático que otra cosa. Y en estas mujeres que son como una especie de sacerdotisa, que llaman las tías, son las que se encargan de mantener ese orden en balance. Es decir, la criada que transgreda es severamente castigada, golpeada salvajemente si quiere huir con los pies y también es reasignada, incluso puede ser reasignada a labores forzadas. Y las otras mujeres de esta casta de mujeres, porque es más que todo una sociedad donde las mujeres tienen esta división, pasan a ser las martas. Las martas son aquellas que se encargan de limpiar, en los hogares estos privilegiados, de limpiar, de hacer la comida, de atender las criadas y de atender a las esposas. Por tanto, en este caso, lo que se busca es como mantener hasta cierto punto la esperanza de vida con las nuevas nacimientos, las mujeres fértiles que sean como ganado y que sean como mercancía con una cantidad de obligaciones, porque además ellas son las que tienen que ir a buscar el alimento, a comprar la comida y podemos ver como telón de fondo que la comida se distribuye en sitios donde se cambian por unas fichas. Estas fichas se le asignan por parte del Estado a las personas que de acuerdo a su rango y pueden comprar huevos, leche o quizás pollos y estas criadas van a hacer esos mandados, por así decirlo. Y bueno, es la única oportunidad en la que ellas tienen para salir. Allí conversan con otras criadas y nos damos cuenta de que hay todo un sistema tejido de, no digamos que de chismorreos, pero sí de una comunicación informal donde incluso se va fraguando como una especie de revolución que lleva al final a la protagonista a huir de esa situación, de esa casa donde está y termina como del lado de los rebeldes porque hay una facción rebelde que está en contra de ese sistema de gobierno que es bastante humillante, es salvaje y también es bastante, vamos a decir, limitante para el movimiento de las personas, porque incluso hay zonas donde no puedes ir y todo está vigilado y cuidado. Por tanto, tenemos tres grandes distopías que enfatizan elementos que son parte de ese pensamiento que se construye en sociedades del futuro. Quizás la amenaza de los gobiernos totalitarios sigue siendo, como ustedes pueden darse cuenta, vigente y cada vez más existen formas, incluso lo que se llama el cuarto poder, que vendría siendo la manipulación de la información por medio de los medios de comunicación. Estamos hablando de un universo de fake news o lo que se llama el mundo oscuro de las noticias, donde mucha información no es realmente verídica o muchas informaciones, muchos matrices de información se construyen a través de granjas de personas que están permanentemente enviando estos, vamos a decir, estos mensajes a través de las redes para crear matrices de opiniones y hacen que un candidato gane, hacen que se suban las acciones de una bolsa. A veces uno no se da cuenta, pero realmente hay toda una manipulación de la información desde distintos sectores y hay muchos mecanismos para que la información sea manipulada, desde el algoritmo que no vemos porque es parte de una programación,
a las personas que están detrás de una computadora generando noticias que no son verdaderas o que toman una información fuera de contexto o que se truca una imagen para hacer creer que una situación es real, etcétera. Otro elemento fundamental es el control social. Otro elemento que se plantea aquí, más que el avance de las tecnologías para saber qué viene en el futuro con respecto a los comandos de voz o a la inteligencia artificial, es más que toda esa tecnología al servicio de ese estado y también para seguir vigilando a las personas. Otro elemento que hay que está presente en estas obras tiene que ver con la nueva religión, el nuevo paradigma, el nuevo lenguaje. Es como que este mundo se basa en leyes de los mundos conocidos anteriores, de las sociedades anteriores, para cambiarlo e inaugurar su propio universo. El rol de la mujer, la enfermedad, el nacimiento, la manipulación genética, otros elementos que están allí implícitos, como las relaciones entre las personas de diferentes estratos. Es decir, tenemos como elementos comunes con sus matices que van organizando mundos de ficción que nos pintan una sociedad que ya para nosotros pues es un poco desfasada, por así decirlo, porque proyectaban en épocas en las que ya el tiempo ha pasado, pero que siguen siendo muy interesantes porque cada vez más las distopías tienen ese horizonte, vamos a decir, más alejado como para poder seguir proyectando lo que podría ser un mundo futurista. Entonces ahora estamos hablando de otras coordenadas que tienen que ver con la inteligencia artificial, que tiene que ver con la presencia de seres bastante parecidos a los humanos, como los androides, que estarían formando parte de las comunidades o de las sociedades. Estamos hablando del efecto de la contaminación del planeta sobre la Tierra, estamos hablando de la desaparición de especies, estamos hablando de las guerras bacteriológicas, de hecho han pasado, estamos hablando de los virus, de las futuras pandemias, estamos hablando de la desaparición de especies, estamos hablando del control genético incluso de la semilla, cosa que no es para nada descartable porque ocurre y pasa. Entonces, sí estamos en capacidad de decir que estas distopías en su momento quizás nos parezcan hasta interesantes porque radiografían una sociedad que no llegó a ser, pero que sí nos dicen estos peligros están en la humanidad y si seguimos por este camino, no vamos a ofrecer un futuro promisorio para las nuevas generaciones. Creo que ahora que nos quedan como un cuarto de hora, sería un buen momento yo dejar de compartir. Esta es la tapa original de la obra de Margaret Atwood. Estos más o menos los comentarios que yo hice, que es una distopía feminista, aunque realmente, pues yo lo digo feminista en términos de que allí la mujer tiene un rol fundamental, hay un mundo en guerra con ideas ultraconservadoras, eso también es otra gran tendencia, los dos extremos. Hoy en día estamos frente a dos extremos que parecieran que irónicamente se muerden la cola porque tenemos la extrema derecha y la extrema izquierda en muchos gobiernos al mismo tiempo. Control de los nacimientos, sociedad dividida en castas y roles, cuestionamiento a la doble moral y a la manipulación ideológica y una nueva iglesia y una nueva religión. Esta es la criada, fíjense ustedes este velo que ella tiene, porque también las tres tienen películas, que eso es otra cosa interesante, o tienen series, algunas con adaptaciones bastante buenas, otras con cambios notables. Pero en este caso, este es Ofred, que tiene como un velo de virgen, pero cuando ella le ponen el velo, es toda una ceremonia religiosa. Esta es la esposa a la que ella debe ser sumisa y la que de alguna manera también la manipula para que tenga relaciones ocultas con el chofer porque el marido de ella no es fértil. Entonces ella necesita tener un hijo para sentirse bien como esposa. Y aquí tenemos, bueno, creo que esas son las imágenes que tenía previstas. Dejo un espacio para preguntas o comentarios. Así que
El micrófono ahora es de ustedes por si hay comentarios sobre las obras o preguntas. Sí, Gonzalo, Ok, ¿se me escucha? no te escuchamos. Sí, hay una mano levantada de Gonzalo, pero no lo escuchamos. ¿No se me escucha? Hay Creo que ya lo también los habló. comentarios en el chat, Fanuel. No sé Ajá, si los logras ver. ahora sí. De Eduardo dice, en relación con los elementos mencionados en el libro 1932, ¿qué podemos reflexionar y qué paralelismos y diferencias encontramos a casi 100 años de su publicación? El de Aldous Huxley, te refiere el de Un Mundo Feliz. Es interesante ver cómo a casi 100 años de su publicación, como dice Eduardo, hay algunas cosas que yo siento que son eh, vigentes. Por ejemplo, la alienación creo que es muy vigente, especialmente porque hoy en día muchas personas utilizan diferentes tipos de sustancias, vamos a llamarlo, para poder alienarse y justificar un poco su poca participación social, de repente meterse como el avestruz, la cabeza debajo de la tierra para no ver los problemas. Entonces, bueno, desde las drogas más clásicas hasta el fentanilo que está invadiendo Estados Unidos, tenemos como que esa propensión masiva al uso de sustancias bueno, olvidarte, escindirte del mundo. Yo siento que hasta cierto punto la manipulación genética también es parte de lo que va a venir y de lo que está pasando para que tú puedas no solamente tener muchas formas de inseminación artificial, que eso también es parte de lo que se plantea, sino también para que como que cada quien mantenga su rol dentro de su casta social. Y yo creo que es muy difícil, pues en todos los países latinoamericanos nosotros nos damos cuenta de quienes ocupan como un nicho social, difícilmente renuncian a ese nicho social para bajar a otro nicho social. Entonces aunque nosotros digamos que no, pero sí existen muchas castas y creo que también una... eh, idea que funciona y que hoy en día también es vigente, tiene que ver con ese bombardeo de información, llámese hipnopedia como técnica para aprender idiomas, porque existe que tú aprendes idiomas de noche, por ejemplo, o para bombardearte con una información y condicionarte. Creo que esos podrían ser algunos elementos. Zulema dice, el español no es el mismo que ese latín vulgar de siglos atrás, pero es una evolución que surge naturalmente. La nueva lengua, así, de 1984, surge de forma artificial como otra forma de controlar las masas. Hay una parte en la que dice, al final conseguiremos que el crimen del pensamiento sea literalmente imposible, porque no habrá palabras con las que expresarlo. Muy bien, Zulema, me parece muy bien esa cita. ¿Será que los nuevos cantantes de reggaetón o los que no les entienden bien lo que hablan están creando una nueva lengua? Yo pienso que hasta cierto punto están empobreciendo el lenguaje, porque con dos palabras o tres frases ya hechas, mami, mira lo que quiero, mami, mira lo que quiero, mami, mami, ahí pueden pasar toda la canción. Entonces yo diría que sí, no sé si hablar de una neolengua, pero sí de un empobrecimiento del lenguaje. La neolengua pienso yo que tiene mucho que ver, pues seguramente que habrá canciones que estén tratando de imponer otra forma del lenguaje, pero yo pienso que la neolengua, pensando así en voz alta, se relacione mucho con lo que se llama lo políticamente correcto. Porque en lo políticamente correcto hay muchas cosas o muchas expresiones que ya tú no puedes utilizar. Y de hecho, hacia los años 90 que se puso de moda en el territorio de lo político, lo que es lo políticamente correcto, empezaron a endulzarse y a maquillarse de tal manera las formas de hablar sobre las minorías, porque es
sobre todo ocurre en el terreno de las minorías, que empezaron a utilizarse expresiones muy raras como horizontalmente impedido en vez de decir enano. Entonces, claro, esta manera toda vericuetosa de nombrar lo que de otra forma nosotros cuando niños nombrábamos directamente, ha creado con el lenguaje inclusivo también, por ejemplo, existen hoy en día en la industria editorial un tipo de profesional que se llama sensitive reader. Y este sensitive reader que se contrata por parte de las editoriales es para que justamente pueda maquillar el lenguaje que se utiliza en una obra para hacerlo no ofensivo hacia esas minorías. Y tenemos casos como por ejemplo el de Roald Dahl, que en vez de poner gordo, me parece que pusieron agrandado o exagerado. Es decir, empiezan a limpiar el lenguaje de matices hasta hacerlo a veces irreconocible. Yo creo que por ahí va el tema de la nueva lengua. Nicolás Miranda comenta, algo que caracteriza estas obras, más que advertencias, son las predicciones a muchos aspectos del mundo de hoy. Recomiendo, para complementar las Torres del Olvido, una novela distópica que tiene como eje central el cambio climático y la novela La broma infinita. Sí, efectivamente, hay una visión de las distopías como cautionary tales o cuentos de advertencia, porque ellos lo que de alguna forma las distopías dicen, ok, si nosotros seguimos por este camino, no sé, sobrepoblándonos, vamos a llegar a lo que ya vimos en la película, pues que va a haber 40 millones de habitantes en una ciudad y, y no, no va a haber comida ni va a haber agua para las personas que estamos allí. ¿Cómo será el pico de la población? Bueno, entonces toma conciencia y vamos a empezar a hacer planificación familiar, vamos a dejar de consumir recursos de manera excesiva, vamos a implementar técnicas para mejorar los cultivos para que sean más resistentes y alcance para tanta gente, etcétera. Y por otro lado, lo que tú dices efectivamente es verdad, porque son predicciones de cosas que están pasando hoy en día y eso es lo que hace un poco anticiparte a lo que es casi que ya lo vienes venir y la gente a veces no lo ve venir porque no tiene o la capacidad o no tiene la información o no le interesa, pero las novelas distópicas sí advierten sobre temas urgentes como el mismo cambio climático y todavía hoy en día hay personas que lo niegan y dicen, no, el cambio climático es un invento de, no sé, de un grupo de intereses, porque todo se resuelve, es que hay muchos intereses confabulados y uno no sabe al final cuáles son esos intereses y de quiénes son esos intereses. No hay una expresión particular de una industria que esté interesada en negar el cambio climático, pero bueno, así es. Eduardo dice, ¿son las religiones en la actualidad una válvula de escape de estas sociedades más o menos distópicas en el mundo, en búsqueda y promesa de un cielo, de un mundo utópico o una utopía? ¿Qué opinas? Bueno, em, las religiones están vistas desde el punto de vista cultural por mucho, ya sea desde lo antropológico, desde lo ideológico, como benéfica o como más bien formas de manipular al colectivo. Sí creo que pues muchas religiones y neorreligiones, porque también así como existen religiones, existen neorreligiones que hacen mix, ofrecen ese cielo, incluso ese paraíso terrenal que podría ser el Valhalla de los vikingos. O sea, siempre ha habido un deseo de ofrecerte un paraíso terrenal para los islámicos, para los católicos, para los budistas. Algunos buscan ese paraíso aquí en la tierra, otros lo buscan cuando después de la muerte. Pero efectivamente las religiones también han sido vistas como el opio del pueblo,
como opresoras, como las que han generado toda una cantidad de masas de pobres, porque bueno, en la religión se dice, es más difícil para un rico entrar en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Entonces, bueno, no seas nunca rico, sé pobre toda tu vida. O tener muchos hijos es una bendición de Dios. Entonces voy a tener 500 hijos aunque no los pueda mantener. Entonces, claro, desde ese punto de vista sí podrían ser alicientes para las personas que tienen un fervor muy alto, pues sí, porque a lo mejor es una forma también de alienarse o de encontrar explicaciones, porque también es válido, o también pueden ser formas lícitas de ofrecer una visión esperanzadora. Eso depende desde el punto de vista. Es complejo decirte lo que de repente sea correcto, porque en materia de religión es algo como muy personal. Hay personas que incluso ya muchas de las nuevas generaciones, y esto es algo que lo pueden encontrar cuando empiecen a ver los perfiles de las generaciones estas que llaman los centennial, los millennial, los no sé cuántos. Bueno, para ellos un tema capital es cada vez menos participación religiosa. Es verdad, cuando uno va a las iglesias, y entra, ve muchas personas o ve personas mayores, bastante personas, bueno, hasta contemporáneas con uno, pero muy pocos jóvenes. Entonces ya rituales de quizás rezar el rosario para los que son católicos, ir a misa todos los domingos, comienzan a ser suplantados por vamos a jugar el fútbol, vamos para el centro comercial, etcétera, etcétera, vamos a ver una película juntos. Entonces creo que la religión, por muchas razones, también ha perdido un terreno en las sociedades contemporáneas y hay otras que han ganado un gran terreno porque entonces exacerban cierto fanatismo. Entonces es muy complejo hablar del tema de una manera también cómoda porque de repente hay personas que puedan sentirse ofendidas y bueno, creo que el tema es de largo aliento para tejer bastante.